Bueno, les decía, tenemos aquí la tabla de frecuencia. Voy a grabar la sesión por los alumnos que no se puedan conectar. O si tienen dudas, pues lo pueden volver a ver. Sí, obviamente, pues es mejor entrar, ¿verdad? Pues si tienen dudas, me pueden preguntar. Bueno, les decía, seleccionamos la tabla de frecuencia, la copiamos y la pegamos en PowerPoint como imagen, así como aquí. Ya estando así, la ponemos del tamaño que nosotros queramos. ¿Sí? Ya que la tengamos así, le damos otra vez cortar y abrimos un Word donde vamos a hacer la interpretación. Aquí le voy a poner como título interpretación de datos del SPSS. Nada más para ejemplificar. Ahorita les voy a mostrar cómo debe quedar uno. Aquí le damos pegar. ¿Sí? Les decía, cuando estén haciendo su documento, pues se aplica el mismo instrumento a dos grupos. Uno le llamamos grupo experimental y el otro grupo control. ¿Qué quiere decir esto? Al experimental es el que le vamos a aplicar ciertas actividades y al control no le vamos a aplicar nada. Entonces debe haber una diferencia, ¿verdad? Entre los que sí le aplicamos unas actividades y el que no debe haber diferencia de contestar. Entonces, ahí en la tesis les piden que acomoden sus gráficas y sus tablas una frente a la otra. Miren, si ven, se mueven. Entonces, para evitar todo eso, de que se muevan, lo que yo hago es lo siguiente. Aquí nada más es la misma tabla porque nada más solamente es un ejemplo, ¿verdad? Yo lo que hago aquí es, pues, saco la tabla de la otra evaluación, las pongo así juntas, porque así es como debe estar el documento. Selecciono las dos y le doy aquí donde dice agrupar y se queda una sola imagen ya no son dos, es una sola. Ahora si la cortamos, la llevamos acá y si ven ya sale junta. Obviamente tenemos que hacerla más pequeña para que pueda estar en nuestro documento. Pero si se dan cuenta, ahí está. Esa es la forma más fácil de poder de poder poner las tablas sin que se nos muevan ya después, porque si no, se mueve una y luego la otra y nunca van a poder ponerlas en la misma línea de otra forma. Por eso deben hacerlo así, para que no batalle. Porque si vieran cómo batallan después en eso, en acomodarlos, cuando ya están en el taller de tesis, lo último. Es una de las cosas que dificulta más. Lo mismo hacemos con las gráficas. Seleccionamos la gráfica, la copiamos, la llevamos al PowerPoint, la ajustamos más o menos al tamaño que queremos. Les vuelvo a repetir, aquí cada más una práctica, solamente es una gráfica. ¿Sí? Pero en la otra, pues les digo, van a ser dos grupos, control y experimental. La copiamos, la pegamos. Y hacemos lo mismo, seleccionamos las dos y le damos a agrupar para que se cree una sola imagen. Cortamos y llevamos al Word donde vamos a interpretar. Le damos pegar.
Y así es como queda. Así es como debe de quedarles también a ustedes. Ya que tengan esto aquí, así, de lo que les arrojó el SPSS, ustedes van a hacer la interpretación aquí abajo. Según los datos arrojados, y ya van a describir lo que ustedes ven en las gráficas, ¿sí? Aquí abajo. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo deben quedar terminado. Miren, esto es lo que le digo. Esto ya son las gráficas de alguien que está haciendo bueno, que terminó su tesis. Si se fijan, ahí dice grupo control, grupo experimento. Ustedes no van a hacer todavía eso, nada más van a hacer el ejercicio, ¿verdad? Pero así es como deben ir interpretando. Deben de poner deben de poner el nombre el número uno, el primer ítem. En este caso aquí, como vemos, dice, te han enseñado aprendizajes esperados de suma mediante juegos. Eso fue el primer ítem del maestro. Vemos cómo puso sus dos tablas de frecuencia y sus dos gráficas. Y luego aquí tenemos el análisis. Dice, la primera pregunta del cuestionamiento preguntar si los maestros deberían enseñar a los estudiantes los aprendizajes esperados de matemáticas por la solución de operaciones básicas de suma. Podemos observar con los grupos de control y experimental el encuestado. En el grupo control tuvo el mayor porcentaje, nunca con un 60%, mientras para el grupo experimental el aspecto obtuvo más porcentaje, fue el de casi un 70%. Esto significa que las clases impartidas por docentes son poco atractivas para el alumno, por lo que será más difícil que se apropien de los aprendizajes esperados de matemáticas. Así ustedes tienen que hacer la interpretación para cada pregunta. Tienen que copiar la tabla y la gráfica e interpretar cada pregunta. Por ejemplo, aquí viene la siguiente. Es el ítem 2, pone sus tablas de frecuencia, pone su gráfica y pone la interpretación. Luego ponen otra vez su ítem 3, ponen su tabla de frecuencia, su gráfica y la interpretación. Y así hasta llegar al ítem número 10, que ahora sí tienen que utilizar la encuesta, su instrumento de recolección que utilizaron. Así es como deben de. Entonces, son 10 ítems los que deben de tener ya en su instrumento de recolección y cada uno debe ir en una hoja. Es decir, el número 1 en una hoja, el número 2 en otra hoja, sus tablas, sus gráficas y la interpretación. En este caso, vuelvo a repetir, como nada más tienen un solo instrumento y solamente se va a aplicar a un solo grupo, sería nada más solamente una tabla y una gráfica y la interpretación de ustedes, que en sí debería quedar, a ustedes les debería quedar de la siguiente forma, nada más. Nada más sería copiar pues una sola tabla y una sola gráfica por cada ítem. Entonces, pues para ustedes está más sencillo, ¿verdad? Sí lo pueden copiar directamente porque no tienen que pegar como lo hice yo. Simplemente les quise enseñar el tip porque lo van a necesitar más adelante, pero ustedes simplemente van a pegar esta. Abajo van a pegar la gráfica que les arrojó. Más pequeña.
Aquí el ítem número 1 es cómo impacta. Así les debe quedar a ustedes. Ponen el ítem, o sea, la pregunta que tienen en su instrumento de recolección. Pregunta 1, su tabla, su gráfica, y ya ustedes deben darle la interpretación aquí abajo. ¿Sí? Ya ustedes saben cómo lo van a interpretar, ¿verdad? Dependiendo de su tema de investigación. Pues eso en sí es de lo que se trata la actividad 1. Les repito, debe quedar como el ejemplo, ¿verdad? Como este. Ítem 1, su tabla, su gráfica, interpretación. Ítem 2, tabla, gráfica, interpretación. Así es como deben ir a hacer hasta que tengan deben interpretar los 10 ítems. No sé si tengan alguna pregunta. Buenas tardes, Adelante. maestro. Buenas tardes. Usted dentro de las observaciones que hizo en plataforma, bueno, en lo personal, me comentaba que Ujú. el tema que estaba ahí, todavía podría recibir observaciones Así de es. otra autoridad, ¿no? Entonces, ahorita ese ejercicio no afectaría ya alguna de las prácticas que llevaría, de acuerdo al tema que seleccioné, si se hacen No, por modificaciones. ejemplo, sí, le repito, mire, el tema que ya no podría estar sujeto no a un cambio drástico, ¿sí me entiende? Podría ser cuestión de una palabra que le pudieran cambiar, pero está sujeto a revisión de la coordinación estatal. Eso es a lo que me refiero. Ok, muchas gracias. Pero ya para lo que dice usted ahorita, pues esto es algo práctico. Sí le sirve porque, pues como les comentaba hace rato, eso es lo que van a hacer en el taller. El capítulo 4 es interpretación de los datos que recopilaron, ¿verdad? En su investigación. Entonces, el capítulo 4 es básicamente es hacer esto que van a hacer ahorita. Esto es simplemente una práctica, les repito, porque ya en el otro tienen que hacer la comparación de los dos grupos. Por el momento, simplemente nada más es una práctica, solamente van a utilizar una tabla y una gráfica, porque es algo práctico, ¿verdad? Obviamente, ya llegándose el momento de cuando se acerquen ya al culminar sus estudios de posgrado de maestría, ya deben de tener definido su grupo control, su grupo experimental, cuántos alumnos son en cada grupo, y hay otros elementos que deben ir agregando, pero se les hace esta práctica en este momento porque se ha detectado que los alumnos tienen muchas dificultades cuando llegan al taller, es decir, a muchos se les olvida cómo utilizar el programa SPSS, lo que les enseñé, cómo pegar las gráficas, porque muchos, si usted quiere pegar dos así, se le van a mover. Lo ideal es como yo lo realicé en PowerPoint, pero PowerPoint, y así más rápido para que no se tarden tanto, porque a veces eso, digamos que a veces es el capítulo que se llevan más tiempo por, por la cuestión de estar organizando, porque no nada más es un instrumento, son 3 instrumentos cuantitativos y 3 cualitativos. Y entonces los tres, los tres instrumentos deben de llevar los que son cuantitativos,
deben de llevar su interpretación y por lo menos se les pide un mínimo de 10 ítems. Entonces tienen que hacer 30 interpretaciones ahí y se lleva un poco de tiempo. Entonces, la universidad, viendo esa necesidad, ¿verdad?, de los alumnos, decide en esta materia incorporar esta práctica para que ya cuando lleguen a ese momento no tengan tantas dificultades. ¿Alguna otra pregunta? Yo de nuevo, maestro. Sí, dígame. Respecto a este instrumento que ya elaboramos, no se va a aplicar todavía a ningún grupo, solo lo que nos está pidiendo en la actividad uno. Nosotros vamos a llenar los datos y las medidas que salgan, se van a registrar y hacemos la interpretación de acuerdo a lo que nosotros anotamos de manera hipotética y ya después, hasta que estemos en el curso de titulación, hasta entonces se va a aplicar ya de manera formal. ¿Así lo entendí bien? Sí, es correcto. Sí, nada más que se Ah, acuerda que en la pasada nada más eran nada más, el ejemplo eran como si fueran 3 personas, ahora sí tienen que ser mínimo 10, como si fueran 10 personas. O sea, resultados de pero 10 es personas. inventadas por uno mismo. Serían inventadas por Sí, uno mismo. sí, por Ah, el ok, momento perfecto. Es sí, que porque es ya me práctico quería solamente. estresar de gratis, maestro, por No, eso no, pregunté. Bueno, muchísimas ahorita gracias. no, porque es práctico, pero ya llegándose el momento, sí tienen que aplicarlo, ¿verdad? Las personas o alumnos, docentes, directivos o padres de familia, a quien ustedes decidan, a quién va dirigido su instrumento. Bueno, bueno, Sí, buenas tardes, dígame. buenas tardes. Entonces son 10 personas, Ujú. pero son sobre las 3 preguntas. No, deben ser 10 O ahí ítems. también. Debe ser sobre el instrumento que usted hizo de recopilación de datos en la Ajá, materia pasada. O sea, es como si aplicara ese instrumento a 10 personas. pero ¿cuántas preguntas? Porque la vez pasada pusimos 3. Ah, no, en el Word sí hicimos las 10. Exactamente, ese es el Y en que van a tomar en cuenta. ok, ok. Ahora sí las 10 al SCP Sí, sí. para Hay 10 que, hay que preguntas. Ok, pasarlo muy bien, al gracias. SPS. Sí, hay que pasar el instrumento de recolección que hicieron en la clase pasada, que pues casi todos hicieron encuestas. La encuesta, que fueron de 10 ítems, esa hay que aplicarla o hay que hacer la simulación como si se hubiera aplicado a 10 personas para que puedan realizar la última práctica, que es esta, ¿verdad? La interpretación de los datos que Ok, arrojan. Güey, la participación de gracias. chido. ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Dijimos si vamos a salir a cenar o algo. Ok. Para arreglarse. Pues mira, ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, al igual que en la ocasión pasada también, si surgiera alguna duda que tuvieran, ¿verdad? Este, ahora estoy grabando la sesión, la voy a subir a YouTube y les voy a compartir el link, como quieras. Si tuvieran una duda, con toda confianza, ya saben que estamos en la mejor disposición. Me pueden mandar un mensaje y, les vuelvo a explicar con toda confianza, no hay ningún problema. Si no hay ninguna otra duda, bueno, pues que No, tengan está bien, nada más ahí estamos el video para reafirmar. Ok, sí. En cuanto termine, cierro el video y lo subo a YouTube para que sea más fácil para ustedes.
Ok, gracias. De nada. Saludos a todos, que tengan una excelente tarde. Gracias, Y en igual. unos momentos más les mando el link. Gracias, maestro. Gracias. Bye. De nada. Que pasen excelente tarde. Igualmente.